lo voy a subir a YouTube. Entonces, ese primer concepto, la escasez y el uso productivo. Entonces, esta definición supone que los recursos son escasos y que hay que utilizarlos de manera eficiente en los usos más productivos. Productivos en términos sociales, ¿qué es lo mejor? ¿Cómo utilizar esos recursos de la manera más productiva? ¿Sí? Entonces, ahí se plantean varias preguntas, ¿no? Como tenemos recursos escasos, las preguntas que genera la economía son el qué producir, el cómo producirlo y el para quién. Y el para quién producirlo, ¿no? Entonces, de esta definición, ¿no? Tenemos recursos escasos, tenemos que usarlos de la manera más productiva. Entonces, lo que surge ahí es qué producir, cómo producirlo y para quién. ¿Sí? Entonces, perdón, ya Salud. me dio Salud. Es que estaba sufriendo en la mañana. Entonces, queda claro. Entonces, de esta definición tenemos esas tres preguntas, ¿no? ¿Qué? ¿Qué producimos? ¿Cómo lo producimos? El qué es, ¿qué producto vamos a hacer? ¿No? De estos recursos que tenemos aquí escasos, ¿qué vamos a producir? ¿Cómo? ¿Mediante qué método? Entonces, ahí es importante decir qué método, mediante qué tecnología, ¿no? Y al final, ¿para quién? ¿No? Va a ser para las empresas, puede ser una maquinaria para alguien, puede ser un bien final para un consumidor, o el gobierno también, ¿no? Entonces, esas preguntas son las que surgen de esa definición, de esta definición que supone escasez, ¿sí? Ok, entonces, esa es la primera. Esa es la primera y aquí planteamos, y todas esas son las preguntas que se derivan de esa noción, ¿vale? Pero vamos a ver otra definición que tenía que ver más con lo que decía nuestra compañera ahorita. Déjenme ver. Hania. Lo que decía Hania. En el siguiente sentido. Entonces, esa es la primera noción. La segunda noción. La economía es la ciencia que estudia la producción. Producción. Distribución. Producción, distribución y consumo del valor. Y aquí le podemos poner riqueza. Riqueza generada por una sociedad en un momento en un periodo de tiempo. En un periodo de tiempo. ¿Sí? Entonces, la diferencia de esta noción con la anterior, la anterior parte de la idea de escasez y que hay que utilizar esos recursos de la manera más productiva. Aquí esta noción no parte de la idea de escasez. Es una ciencia que estudia la producción, distribución y consumo del valor de la riqueza generada por una sociedad en un periodo determinado. Entonces,
En una sociedad se genera valor, se genera riqueza, ¿sí? Es la producción de valor o de valores de uso, ¿sí? Ese valor se distribuye, ¿sí? Y se consume, ¿sí? Se realiza, ¿sí? La producción, distribución y consumo, ¿sí? Cuando yo hablo de realizar, es que los productos se venden, ¿sí? Pero es importante decir que ese valor se distribuye en todos los miembros de la sociedad, ¿sí? Y ese es el problema fundamental, la distribución, ¿sí? Entonces, una cosa es de aquí, ¿quién produce? ¿Quién produce? ¿Sí? ¿Quién se apropia del valor? Y una pregunta fundamental es si la distribución es justa, ¿sí? Entonces, ¿quién produce? ¿No? ¿Quién produce el valor? Es decir, las empresas y los trabajadores. ¿Quién se apropia de ese valor? Que tiene que ver con la distribución. ¿A cuánto le toca a los trabajadores? ¿Cuánto le toca a las empresas? La pregunta siguiente es, ¿esa distribución es justa? Entonces, ahí está el problema político. ¿Quién determina la distribución? ¿Sí? Entonces, son cosas que hay que reflexionar. Pero esta definición es importante. ¿Por qué? Porque hay riqueza que se produce en una sociedad. No partimos, sí hay recursos escasos, sí, pero lo importante no quiere decir que siempre estemos en escasez, no, 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 no. Con esos recursos escasos se puede producir riqueza, ¿sí? Los países petroleros, el petróleo es un recurso dado, es un recurso natural no renovable, ¿sí? Pero los países que son petroleros, ahí están los países árabes, no me digan que no han generado riqueza con ese recurso. Claro que sí. El problema es un problema de distribución, ¿sí? De la riqueza generada con ese recurso, ¿sí? O sea, el petróleo se encuentra enterrado en el suelo y ha sido producido por una cuestión natural de presión de los fósiles, bla, 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 y eso genera petróleo y ciertos gases. Cuando se extrae, ahora, ahí está el petróleo. Entonces, para sacar el petróleo, no es que lo encuentren ahí y está en el charco, ¿no? Tal vez en algún momento sí se encontraba ahí fluyendo de la tierra el petróleo, pero ahorita ya no, ya hasta se tiene que ir al mar a perforar para sacarlo, ¿no? Entonces ya el proceso de extracción, estoy hablando de extracción del petróleo y del gas, cada vez es más costoso, ¿sí? Y para eso se requiere tecnología, necesito hacer el hoyo, poner la bomba, no sé, y eso requiere ciertas tecnologías. Entonces, no solamente es, ahí está el recurso, no, no, hay que sacarlo y luego hay que procesarlo. Entonces ya lo meto en una refinería y voy a hacer distintos productos del petróleo. Pero el hecho de extraerlo, el hecho de procesarlo, implica un proceso de trabajo para transformar esa materia prima que es petróleo en distintos productos que van a tener un uso final, ¿sí? Entonces, eso implica que alguien está gastando en cierto equipo tecnológico, maquinaria y equipo, y hay trabajo involucrado para, tanto para la extracción
como para ciertos procesos de refinación, ¿no? Entonces, eso no se hace solo, ¿no? Lo que se hizo solo, por las cuestiones naturales, fue que la Tierra comprimió los fósiles de tal manera, con una presión impresionante, que generó ahí el petróleo. Pero eso está ahí, hay que sacarlo y procesarlo. Y sacarlo y procesarlo implica trabajo, implica el uso de herramientas, implica el uso de la cabeza para decir cómo vamos a hacer una maquinaria para extraer el petróleo, cómo vamos a hacer una maquinaria para procesar el petróleo, ¿sí? Entonces ahí hay trabajo, hay maquinaria involucrada. Y de ahí se produce un cierto tipo de bienes, ¿sí? Que luego se venden y que esa venta genera ingresos, ¿sí? ¿Para quién? Para los que están involucrados en el proceso de producción de esos bienes. ¿Cómo se distribuye ese ingreso? Esa es la cosa, ¿no? Entonces, siempre se genera riqueza de esos recursos. No me digan que las grandes empresas no generan riqueza, si no, no estuvieran en el negocio, ¿no? Entonces, no necesariamente estamos en un sistema que siempre hay escasez, porque no es así. De esos recursos escasos que la naturaleza provee, se puede generar riqueza, se puede generar valor, ¿sí? Y lo que tenemos en la economía es un problema de distribución. Y en ese problema de distribución tiene que ver el conflicto de clase, que es un fenómeno político, ¿sí? Entonces, ¿más o menos queda claro o es puro choro esto? Sí, queda claro. Sí, queda claro. Sí, profe, queda claro. Bueno, es puro choro, pero está bien, está bien. Desde los orígenes de la propia economía, lo que se ha tratado de analizar no necesariamente es el fenómeno de la escasez. Bueno, ahí está Malthus. Malthus sí trataba de analizar, digamos, qué tanto podía la naturaleza satisfacer las necesidades sociales, las necesidades económicas de la población, ¿no? La alimentación. Entonces, él suponía que la tierra crecía de manera aritmética, los frutos de la tierra crecían de manera aritmética y las necesidades humanas crecían de manera geométrica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las necesidades de alimentación de la población iban a crecer de manera más rápida que el crecimiento del producto agrícola. ¿Por qué le estaba pensando que los seres humanos se reproducen como conejitos, ¿no? Entonces, cada vez la población iba creciendo a un ritmo mucho más rápido que la producción de los cereales para alimentarlos, ¿sí? Pero eso es del siglo XVII, XVIII, ¿no? Cuando no había tecnologías para mejorar la producción de la tierra. Pero él estaba pensando en ese tipo de cosas, ¿no? En que los recursos de la naturaleza están, digamos, tienen una cuestión de escasez y las necesidades humanas van creciendo de manera exponencial porque los seres humanos se reproducían como conejitos. Ahorita ya no tanto, pero sigue siendo. Entonces, un problema de equivalencia entre el producto de la naturaleza y el crecimiento de la población, ¿no? Lo planteaba así Malthus. Pero a partir de ahí hay teóricos que se han puesto a pensar en cómo es que el problema fundamental de la economía es la creación de valor y su distribución, ¿sí?
Entonces, eso es lo que vamos a ver de aquí a como la mitad del curso. Vamos a ver las distintas teorías. Vamos a ver el problema del valor, el valor de las cosas y cómo se distribuye ese valor. Y vamos a tratar de ver, de responder la pregunta si esa distribución es justa, ¿sí? Entonces, esas son las ideas que hay que ver. Marx demuestra que la distribución no es justa, ¿no? Entonces, y de ahí que salga el excedente que se convierte en ganancia para el dueño de la empresa, el dueño de la maquinaria, ¿sí? El capitalista. Entonces vamos a tratar de entender esa noción. Pero primero hay que ver el problema del valor, ¿sí? El problema del valor, que es lo fundamental en el análisis económico. Debe haber una teoría del valor. La teoría del valor, lo que trata de hacer, ¿sí? La teoría del valor. Teoría del valor. Entonces, esta teoría del valor tiene dos expresiones, o ha tenido dos expresiones a lo largo de la historia, pero en sentido estricto lo que trata de ver es responder por qué valen las mercancías. ¿Sí? Mercancías. ¿Por qué valen las mercancías? Esa es una pregunta. ¿Por qué valen los productos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que les da valor? ¿No? Y las explicaciones han ido en dos formas, ¿sí? Una explicación es que el valor de las mercancías es por la utilidad. O sea, las mercancías valen porque son útiles. Esa es una noción. La segunda noción es que las mercancías valen porque tienen trabajo incorporado. Y esta noción, la primera, de utilidad, va pegada con el concepto de escasez. ¿Sí? No se puede separar de la primera noción de que el valor de la mercancía depende de su escasez relativa y la utilidad que produce. Por otro lado, tenemos otra explicación que dice que las mercancías valen porque tiene trabajo incorporado, ¿sí? Y aquí tenemos dos teorías. La teoría subjetiva del valor y por otro lado tenemos la teoría objetiva del valor. ¿Sí? Entonces, son dos nociones acerca del por qué valen las cosas. ¿Sí? Entonces, esa cosa es lo interesante. O sea, no solo decir, el problema de la economía no es que los recursos sean escasos, que lo son. Hay recursos dados, pero no quiere decir que porque hay una escasez relativa de recursos naturales, con esos recursos naturales no se pueda generar riqueza, no se pueda generar valor, ¿sí? Entonces, hay que explicar cómo se genera ese valor, ¿sí? Eso es lo primero. Y la segunda, cómo se distribuye ese valor, ¿sí? Y la tercera es cuestionarnos si esa distribución es justa, ¿sí? Justa en el sentido, ahí los clásicos, determinación de lo que ellos consideraban, los escolásticos si llegaron a leer, bueno, aquí está en el libro, del precio justo. ¿Qué es el precio justo? ¿Sí? Entonces son nociones que son interesantes y que tratan de resolver el problema
de cómo se determina el valor y cómo se distribuye, y si esa distribución es justa. ¿Sí? Bueno, ahí estaríamos en esta parte. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Sí están agarrando la onda o no? Ellos fueron. No se duerman, hombre. No, aquí seguimos, profe. Sí, pues Va aquí bien, estamos. Estamos todavía. Ok, todo existe. Bueno, entonces estas son las nociones que son importantes. Teoría subjetiva del valor, teoría objetiva de valor. ¿Sale? Profe, una pregunta. Adelante. Bueno, no tiene que ver con el tema, pero en el formulario con la contraseña teníamos que generar a fuerza una aleatoria o podíamos poner una de nosotros que No, la que recordáramos? ustedes quieran. La que Ok. ustedes quieran, nada más que con la cosita esa pues ya se facilita, ¿no? Nada más que hay que guardarla porque con esa ustedes van a entrar al sistema, ¿no? Ok, vale, gracias. Órale. Entonces, Yo tengo una pregunta. Bueno, esto sí sobre la adelante. clase. Ok. La teoría de valor en la utilidad y escasez entra el valor de uso, y abajo es valor de cambio, se podría decir, o eso no tiene nada que ver. Ok, muy buena pregunta. Tanto en la primera como en la segunda, tenemos las dos nociones. Aquí los bienes tienen valor de uso y valor de cambio. Acá también valor de uso y acá valor de cambio. ¿Sí? Pero en la primera, es mucho más importante la utilidad que genera el bien, como el mecanismo que le da valor. Y la determinación subjetiva del valor. O sea, para esta teoría, para la primera, lo importante es el individuo. O sea, que el valor se lo está dando la subjetividad del individuo. Acá en la teoría objetiva, los bienes, ¿sí? Los bienes tienen un valor y tienen que ser útiles. O sea, una característica de la mercancía, de las mercancías o de los objetos que nosotros compramos, es que tienen una utilidad, ¿no? Tienen una utilidad para nosotros, ¿sí? Y tienen un valor de cambio porque tienen un valor, o sea, un valor que ya no te gusta la pulsera, pues la cambias por algo, alguien se la cambias por un equivalente su valor. Tanto para la primera teoría como la segunda, la mercancía tiene esos dos componentes. Sin embargo, lo importante en la primera, en la teoría de la escasez-utilidad, es que es el individuo quien valora al objeto de acuerdo a la utilidad que le representa. En el segundo, no es así. Ya el bien tiene dentro un determinado valor. ¿Producto de qué? Del trabajo incorporado. Pero eso no quiere decir que no tenga utilidad. Claro que tiene utilidad, si no, la producción de mercancías, no, un producto debe de ser útil. No vendes productos inútiles porque nadie te los compra. Si hay un producto inútil, no es mercancía. ¿Sí? Entonces, vamos a discutir estas categorías más a fondo. Pero lo que debe de quedar claro que en la primera, la apreciación subjetiva del valor es lo importante. Entonces, una mercancía vale por su escasez relativa y por la utilidad que le representa al individuo. Eso determina el valor. En la segunda no. En la segunda tiene que ver con el trabajo incorporado en la mercancía. ¿Sí? Entonces, no sé si ahorita no, igual y no queda claro, pero es la diferencia entre las dos.
¿Sale? Itzel. Sí, profe, gracias. Bien. Entonces, pues ahí más o menos. ¿Ya están listos para el lunes? Ya, profe. Ah, No. Bueno, Más o ¿no? menos. Más o no, menos, todavía pues, no. pues ya el lunes, ya se van a tener que parar de la cama, porque imagino que todos ustedes están acostados, acostadas. Entonces el lunes ya nos vemos ahí en clase. Y esto, pues, es una introducción para que vean lo que vamos a empezar a platicar en la clase. Vamos a tratar de desarrollar esto en la primera parte y después en la segunda lo que vamos a hacer es un análisis del comportamiento de los individuos importantes o los agentes económicos importantes, la decisión de consumo en términos individuales por los consumidores, ¿sí? Y la decisión de producción por parte de las empresas, ¿no? Entonces, ¿cómo se determinan esas conductas? ¿Por qué los individuos consumen? ¿Qué explica ese consumo? ¿Y por qué las empresas producen? ¿No? Entonces, eso último lo vamos a ver en la segunda parte del curso desde el punto de vista de estas dos teorías, o más o menos de estas dos teorías, ¿sí? Entonces, vamos a manejar este esquema hasta el final del curso viendo primero vamos a ver la determinación del valor, su distribución en términos de las teorías económicas y después vamos a ver el comportamiento de los individuos de acuerdo a estas teorías económicas, en específico, consumo y producción. El acto de consumir, el acto de producir dentro de la economía, desde un punto de vista microeconómico, ¿sale? Entonces, le voy a dejar así cortita, esta clase, no me voy a extender, ya nos vamos a extender en su momento. Esto yo lo voy a subir al YouTube, ahí lo voy a dejar por si alguien quiere revisarlo. Pero pues ya, el lunes ya se preparan psicológicamente. Los que estén enfermos, ni se paren, y ahí vemos cómo tendrán que reponer lo que vayamos viendo el lunes. Vamos viendo eso. Entonces, no sé si tengan alguna duda, chamacos. Profe, todo bien. Profe, ninguna. Todo bien, profe. Ninguna. Bien, profesor. Ok, entonces terminen de llenar ese formato para ya empezarlos a dar de alta y si tengo algún problema con alguno de ustedes, pues ya les diré, oigan, les falta esto, el otro. Entonces recuerden la contraseña 10 letras o números, lo que quieran. Y pues ya, espero que ya lo tengan para el fin de semana. De todas maneras, de aquí al lunes tienen chance todavía de reposar. Pero el lunes ya nos vemos en el salón de clase. Se van bien tapados porque hay que abrir la puerta, hay que abrir las ventanas, entonces se van bien tapados, ¿sale? Espero que no haga tanto frío y pues see you el lunes, ¿ok? Nos vemos, profe, que tenga Sí, buen profe. día. Hasta el lunes. Sí, profe. Muchas Gracias, gracias, profe. profesor. Nos vemos el lunes. Hasta luego. Bye, Vale, profesor. pues. Bonito día. Igualmente.